¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludándolos aquí nuevamente en su podcast Revolución en Videoclips. Nos quedamos picados el capítulo anterior, ¿no? Con ese tema de Gary Prado, muy interesante todo lo que nos contaste acerca de la entrevista que te concedió el hombre que capturó al Che Guevara, ¿no? Ya se comprometió, aquí lo decimos al aire, el doctor a corrernos la entrevista para que la podamos editar, subir y que pues sea del dominio público, que ustedes, si les interesa el tema, puedan entrar aquí a su canal para que lo puedan escuchar. Y nos gustaría más o menos platicar, ahora sí, retomando el tema que se quedó pendiente la vez pasada, el tema que siempre que hablas de Cuba, en el imaginario colectivo siempre se está hablando de la dictadura, de la falta de la violación a los derechos humanos y demás, ¿no? Todo el tiempo el discurso de la derecha, el discurso que se maneja en los medios de comunicación y demás, sin cuestionarlo, ¿no? Sin siquiera cuestionarlo, ponerlo en duda, siempre se habla de que en Cuba hay una dictadura, ¿no? Entonces nos gustaría iniciar este capítulo, más o menos para que nos platiques tú, ¿cuál es tu opinión al respecto? O sea, ¿es verdad que hay una dictadura en Cuba o de qué estamos hablando cuando nos referimos al sistema político cubano? Sí, gracias, Oscar. Sí, eso son cuestiones muy interesantes que, como tú dices, están en boca de muchas personas, quizá algunos de buena fe, otros no de tan buena fe, pero dicen la dictadura cubana o la tiranía cubana, ¿no? Creo que lo que hay que dejar aquí en claro, antes que nada, es una cuestión nuevamente semántica. Aquí en nuestros programas vamos a tener a la semántica prácticamente al orden del día, para tratar de elucidar de qué estamos hablando cuando hablamos de dictadura, o de qué estamos tratando cuando nos referimos a la dictadura o a la tiranía, ¿no? Sí. Estas son acepciones que ya tienen cierto tiempo en la política y en la teoría política, en la historia también. La cuestión del dictador, por lo menos podemos decir que proviene de la República Romana, ¿no? Era un magistrado con poderes extraordinarios para tiempos de graves crisis. Por ejemplo, Fabio Contactor, que famoso en las guerras púnicas, se le nombró dictador. Sí. Este periodo, esta cuestión se podría renovar eventualmente, sí podía renovarse si se justificaba, ¿no? Estas cuestiones. Pero entonces era un gobernante que se le elegía para tiempos de graves crisis. Los cónsules dejaban de actuar y se elegía un dictador, ¿no? Y no era para siempre, no era para ciertos momentos críticos, como dijimos, y con poderes sí extraordinarios, pero acotados temporalmente. Esto es un dictador, ¿no? Si lo comparamos con Cuba, tiene algunas semejanzas, otras no. O sea, es tiempos de graves crisis, aunque aquí la cuestión temporal no está, ¿no? No está delimitada, diríamos. La cuestión de tirano también viene de la antigüedad, ¿no? Tirano viene de la Grecia, ¿no? También de la Grecia, un poco antes de los tiempos de Pericles, de la Grecia clásica, ¿no? Tirano prácticamente era cualquier gobernante que llegaba al poder por medios no, digamos, legales o lícitos al menos, ¿no? Sí. Quebrando el orden institucional, que no quiere decir que por el hecho de ser tirano, eso es muy importante, en ese contexto iba a ser nefasto o iba a ser adverso a las pretensiones populares. De hecho, muchos tiranos eran muy populares, muchos tiranos incluso favorecieron a grandes masas de la población griega, ¿no? De las diferentes polis, ¿no? Otros no. Aquí están los famosos 30 tiranos a los que son adverso Platón, ¿no? Que, bueno, él ha sido muy adverso a esos tiranos. Pero hay otros que incluso hasta fomentan la cultura, ¿no? Pisístrato y su hijo, que fueron tiranos atenienses, ¿no? Con él se puso en escrito la Ilíada y la Odisea, los poemas homéricos que eran de tradición oral, ¿no? Entonces, bueno, estas son las cuestiones, ¿no? El dictador, magistrado para tiempos de graves crisis en la República Romana, y los tiranos que nos vienen del mundo helénico, que prácticamente era el que llegaba al poder por medios no legales, que no significaba que iba a ser un sátrapa o que iba a ser un mal gobernante, no. Entonces, el segundo sí es más problemático adjudicárselo a la Revolución Cubana, salvo que queramos ver si la revolución es o no fuente de derecho, que es una cuestión que también se ha discutido mucho entre los teóricos del derecho y de la teoría política.
Pero incluso la cuestión de la dictadura también tiene su vertiente, no solo desde, digamos, desde los clásicos o en la corriente liberal, sino también en el enfoque marxista, ¿no? La famosa dictadura del proletariado o dictadura revolucionaria del proletariado. Hasta donde recuerdo, esta denominación de dictadura sí la encontramos en el escrito de Marx en la crítica del programa de Gotha. El problema con Marx es que no se explaya mucho en cómo es la sociedad que se trata de construir. Su crítica sobre todo es de la sociedad que hay que demoler, pero no tanto de la sociedad que hay que construir. Está el famoso manifiesto del Partido Comunista, repito, la crítica del programa de Gotha, alguna correspondencia con la teórica rusa Vera Zasulich, etcétera, pero no se explaya como en la crítica que se llega a hacer al orden imperante, ¿no? Entonces, bueno, si lo vemos desde un punto estrictamente marxista, sí sería una dictadura, desde el punto de vista estrictamente marxista, pero del proletariado, ¿sí? Hay que ver si si esta denominación se adapta a todas las etapas del proceso revolucionario cubano o de la Cuba revolucionaria. Quizás en otros sí es más complicado decirlo, porque el proletariado en las últimas etapas de la revolución cubana, las que hemos visto, las más recientes en todo caso, pues ha sufrido ciertos problemas ahí, digamos, conceptuales, ¿no? Es decir, si hay un proletariado como tal en Cuba y qué prerrogativas tiene, ¿no? Pero, digamos, desde un punto de vista romano, tiene algunos elementos. Desde algún punto de vista marxista, tiene otros elementos. Si decimos desde un punto de vista, digamos, liberal democrático, yo ahí sí lo rechazaría totalmente. Sí, y justo sí, ahí es el tema, ¿no? sí, Porque sí. yo entiendo, creo que la crítica de la derecha o de cuando se habla de la dictadura cubana no están hablando en términos de Grecia, de Roma, ni nada. O sea, yo entiendo que cuando hablan de dictadura, sí, de la tiranía cubana, del régimen cubano, ¿no? Que hablando despectivamente del gobierno cubano, pues se refieren a todo lo que no empalma o todo lo que no embona con su visión occidental de partidos políticos compitiendo en unas elecciones, la gente yendo a meter el voto y que haya una transición, ¿no? De una presidencia que dure un periodo determinado y que se cambie, ¿no? Sobre todo porque tenemos a Fidel Castro, ¿no? Ejerciendo el poder durante varias décadas. Obviamente creo que es ahí donde no les cuadra mucho y a eso se refieren, ¿no? Que pues no hay cambio de poderes, ¿no? No hay partidos políticos en competencia, ¿no? ¿Cómo podríamos explicar esta parte de...? Bueno, aquí es algo muy interesante, ¿no? Porque prácticamente el dictador es el que está fuera también, sí, del orden constitucional, suspende la constitución de un país o tiene una constitución, aquí ya estamos dando otra vertiente a modo, ¿no? Como Pinochet y la famosa constitución chilena, ¿no? Que eso también nos da para en su momento tratarlo porque un yerno de Raúl Castro, tuvo que ver con un atentado del padre de la constitución pinochetista, pero esa es otra cuestión, externo de Raúl Castro, eso es muy interesante, en su momento lo dejamos para otro programa. Entonces, bueno, prácticamente esto es lo que se quiere ver, ¿no? O sea, alguien que ha roto el orden constitucional o que está fuera del orden constitucional, ¿no? Bueno, ese caso podríamos decir se le aplica a Batista. Batista en su segundo mandato presidencial, no en el primero. En el primero sí llegó por elecciones, en el segundo no, en el golpe de Estado del 10 de marzo del 52. Y decíamos que esto viene al caso porque hoy es 4 de abril, es sábado de gloria, pero en el tiempo que nos vamos a referir fue Viernes de Dolores. Sabemos que la Semana Santa cambia conforme al calendario lunar él va a emitir lo que se llama estatutos constitucionales del Viernes de Dolores, que después se van a refrendar cuando triunfó la Revolución también en abril del 59. Y aquí es decir, una especie como de ley habilitante, que lo puedes comparar con algunas cuestiones desde el punto de vista jurídico de la Alemania hitleriana, desde el punto de vista jurídico, no en cuanto al contenido, porque en cuanto al contenido sí tiene todavía muchas de las cuestiones que se vieron en la Constitución del 40, una constitución muy progresista, gracias a dos comunistas, a Carlos Rafael Rodríguez y a Juan Marinero Vidaurreta. Entonces, aquí sí sería una dictadura porque él llegó por un golpe de Estado, no por una revolución, ¿sí? Y
mantuvo conforme a decretos o leyes habilitantes. Eso no se va a dar con la Revolución Cubana. Había leyes promulgadas desde la Sierra Maestra que junto con estos estatutos constitucionales y algunos elementos de la Constitución del 40 permitieron actuar al gobierno cubano hasta la Constitución del 76. Y algunos te dirán, bueno, no era una Constitución como tal. Pues sí, no es una Constitución, digamos, es lo que se llama una Constitución dispersa, ¿no? Como puede ser la inglesa, ¿no? Pero al menos si tienes colmados el principio de legalidad en sus vertientes que nos vienen de Justiniano, de ley escrita, ley estricta, ley previa, todas estas cuestiones legales que son tan importantes, sí están colmadas en el proceso revolucionario cubano. Y desde este punto de vista debemos de rechazar que es una dictadura. No sé si más bien derrocó una dictadura, ¿no? Derrocó una dictadura, pero obviamente no se adapta a estas descripciones. Incluso había división de poderes, cuestión que muchas dictaduras no hay, están simuladas. Mucha gente lo olvida, pero durante el famoso quinquenio gris en la cuestión cultural cubana se implementó una política que se llama la parametración en contra de algunos intelectuales cubanos. Es algo polémico y lo podemos retomar en un tema dedicado a la cultura, pero aquí lo importante es de que esta parametración venía de parte de digamos, de autoridades administrativas cubanas, es decir, pertenecientes al Ejecutivo. Pero esto se fue a tribunales cubanos. Y estas personas que pusieron en tela de juicio y recurrieron a estas decisiones que habían tenido, fueron favorecidas por tribunales cubanos. Si no hubiera división de poderes, jamás hubiera fallado en su favor, ¿no? En una ocasión, una persona adversa a la Revolución Cubana, que en un seminario que hicieron en la Universidad Iberoamericana, me decía, yo solo conozco un caso. Le dije, con uno solo basta, desde el punto de vista de la falsación popperiana. Si tú dices todos los cisnes son blancos, basta un cisne negro para saber que lo que está diciendo no es así. Pero hay más casos. Incluso las autoridades culturales cubanas se vieron en problemas para tratar de indemnizar a estos despidos injustificados, que los tomaremos en su momento cuando hablemos de la cultura cubana, ¿no? Pero división de poderes hay. Le gusta a algunas personas o no. Ahora bien, el periodo presidencial en Cuba, hasta antes de las reformas que hizo Raúl Castro, porque ahí sí se podía estar repitiendo ininterrumpidamente había reelección. Ahorita nada más hay 2 veces consecutivas, ¿no? Y se acaba. Pero antes sí había reelecciones y el periodo presidencial duraba 5 años, ¿sí? Y eran elecciones indirectas. Digo, Estados Unidos tiene elecciones indirectas, ¿no? Se elige ya por colegios electorales, o sea, el ciudadano no vota directamente por el presidente, se vota por ciertos colegios electorales que a su vez el que tenga más es el que elige al presidente o el presidente que sale designado. En la dictadura votan, ¿no? Sí, Suena raro, sí, ¿no? Por supuesto. Aquí eligen la gente común de la calle, eligen a los diputados, y los diputados, porque es unicameral el legislativo cubano, solamente hay diputados, eligen al presidente. Son elecciones indirectas. Y otra cuestión muy importante, el Partido Comunista, a diferencia de muchos países del mundo, no postula candidatos, ni el Partido Comunista ni las organizaciones sociales o las organizaciones de base, ¿no? O sea, muchos pueden decir, no, hay una especie de digamos, aspectos corporativistas, ¿no? Podría ser, esa es otra cuestión que hay que analizarlo, pero ni las organizaciones de base o corporativas ni el Partido Comunista postulan candidatos. Se postulan en discusión de vecinos, cuestiones barriales, y ahí van. Y hay muchos diputados que no han pertenecido al Partido Comunista, muchos. Entonces ahí falta más información en eso, porque hay mucha tergiversación y difamaciones al respecto. Sí, ¿no? claro, porque pues, uno esperaría que esas críticas que siempre se hacen al sistema cubano van en ese sentido, ¿no? Que dicen, no, es que no hay partidos políticos en competencia, ¿no? Así Ellos esperan ver así como en México, ¿no? En el caso mexicano, que hay 5 o 6 partidos políticos, que ellos son los que mandan a sus candidatos y que piden el voto masivo de la población y demás. O sea, no es una democracia en ese estilo, pero es atípico porque claro. Pues, el Partido Comunista, como nos platicas, no postula candidatos. O sea que estamos hablando de gente de a pie, pues prácticamente, que no tienen que pertenecer necesariamente a un partido político.
para poder... Sí. Eso no se puede en Estados Unidos. Claro. Sí, eso no se puede en Estados Unidos. Y aquí también ha sido problemático, ¿no? Pues hasta Castañeda tuvo que recurrir a la Corte Interamericana para ver si le permitían o no, en ese sentido, postularse de manera independiente, ¿no? Entonces, muchos de los que critican esa cuestión no critican otros países, ¿no? O sea, todos los de la península arábiga prácticamente nunca los critican, ¿no? Y son también de partido único y a veces ni siquiera hay partido en cuanto tal, ¿no? O son monarquías que de constitucionales no tienen nada, ¿no? Salvo Yemen, que es una república, todas las demás prácticamente son monarquías, ¿no? Eso generalmente no se pone en tela de juicio, ¿no? También cuando hablamos de dictaduras, aquí se puede hacer incluso para los profesores de historia o de ciencia política una cuestión muy importante, muy interesante en el aspecto, digamos, cultural para los alumnos, ¿no? Se puede decir que vayan a la hemeroteca o si se puede en línea, aunque son pocos los periódicos que tienen registros desde hace mucho tiempo, ¿no? New York Times, Washington Post los tienen, otros no tanto, ¿no? Para comparar cuántas veces desde ese punto de vista se ataca a Cuba en comparación con otros países de la entonces cortina de hierro, ¿no? Que comparen cuántas veces en la prensa se toca a Cuba con Bulgaria, con Hungría, con la entonces República Democrática Alemana, con Checoslovaquia, incluso con la Unión Soviética. Creo que ahí sí se equiparan más o menos los ataques, pero con los otros hay una mención a Bulgaria por 10 menciones a Cuba, ¿no? Incluso a procesos, por así decirlo, revolucionarios, como la Camboya de Pol Pot, o incluso que algunos lo consideran como genocida, se ataca más a la Cuba de Fidel que a la Camboya de Pol Pot. No hablemos de las dictaduras occidentales. Duras y duras, ¿no? Argentina, ¿no? Chile, que obviamente... Stroessner, etcétera. A ellos, si los comparan, el número de menciones va a ser innumerablemente más alto en los ataques a Cuba o las calificaciones de dictadura que al Pinochet, Stroessner, Videla, etcétera, ¿no? Galtieri, quien quieras, ¿no? O sea. Y otro tema que va de la mano, ¿no? Que siempre se ha recalcado, o que siempre es parte de las críticas a Cuba, ¿no? Y que va de la mano con este tema de la dictadura. Dicen, no, es que los derechos humanos, ¿no? O sea, Estados Unidos tiene como que ese discurso siempre, ¿no? De que no negocia con dictaduras, salvo que sean de su afinidad, ¿no? Porque como nos platicas en Medio Oriente, la mayoría son aliados de Estados Unidos y no hay ningún problema ahí, pero hablan siempre ese tema de que no hay derechos humanos o que se vieran los derechos humanos y demás. Son ese tipo de críticas también ahí que nos podrías platicar acerca pues de cómo se vive en Cuba cotidianamente y cómo podríamos abordar este tema de los derechos humanos, ¿no? O sea, ¿Cuba respeta los derechos humanos en general de la población o estamos hablando, sí, de una dictadura que pues prácticamente no hay libertad de expresión, de que no hay, ¿no? De ese tipo de derechos liberales que se manejan comúnmente? Esa es una cuestión muy compleja e incluso diría para un programa, digamos, único, aparte, ¿no? El tema de los derechos humanos, pero podemos hacer una especie de evaluación a ojo de buen cubero, ¿no? Si hablamos de la Carta de Derecho, de los instrumentos que conforman la Carta de Derecho, Cuba tiene firmados más y ratificados, más instrumentos que Estados Unidos. Tiene prácticamente el doble, alrededor de 6, y Estados Unidos tendrá, hasta donde supe la última vez que vi, eran unos 3 instrumentos, ¿no? Entonces, bueno, ahí es una cuestión que hay que ver cómo está el asunto, ¿no? En el examen periódico universal que se hace en la ONU para evaluar a Cuba, se le han hecho recomendaciones de diferentes tipos, pero en general nunca ha habido censura, como lo hubo en sus momentos también cuando era el esquema anterior al que está vigente ahora, ¿no? Pero prácticamente no ha habido esas críticas, ¿no? Y esta es una cuestión también muy importante porque hablar también de los derechos humanos depende quién lo esté tratando. Hay unos casos escandalosos, realmente escandalosos al respecto, ¿no? Quizá uno de los paradigmáticos es el de un tipo llamado Armando Valladares, que había sido policía de Batista y después de la revolución se dedicaba al terrorismo y se le encontraron, la seguridad del Estado lo capturó con varios instrumentos, bombas Molotov y otro tipo de instrumentos explosivos. Se le sentenció a prisión y estuvo mucho tiempo en la cárcel por estos delitos contra la seguridad del Estado, ¿no? Y también delitos comunes. Aquí, ¿qué pasó? Cuando estaba en prisión, estaba en una silla de ruedas y dijo: las autoridades cubanas me pusieron en esta silla de ruedas, ¿no?
François Mitterrand, el presidente francés, intercedió por él ante el gobierno cubano, ¿no? Dicen, es que aparte es poeta, porque en prisión se hizo poeta, ¿no? Bueno, ha habido casos, ¿no? Pero en fin, ahorita vamos a ver por qué las risas, ¿no? Intelectuales presos, ¿no? Sí, así es de los famosos intelectuales presos. Y intercede más bien François Mitterrand ante el gobierno cubano. Fidel Castro dice, sí se la va a liberar, pero la condición es de que salga de la cárcel y tome el avión en pie, como Lázaro, ¿no? Que se levante y que ande, ¿no? O sea, que se eche a andar, ¿no? De la silla de ruedas y que se eche a andar. Esa es la condición que se pone para que se le dé libertad. El que tuvo que ver también bastante con esta negociación fue Régis Debray, que había estado en Bolivia con el Che, intelectual francés, y que después perteneció al gobierno de Mitterrand, sobre todo como asesor. Entonces, bueno, fue el interlocutor entre ambas partes o el que logró que se llegara a este acuerdo, ¿no? Y dicho hecho, llegó al aeropuerto Armando Valladares, se para de la silla de ruedas, sube la escalinata y ya. Claro que ya al llegar a su destino otra vez andaba en silla de ruedas, ¿no? Los norteamericanos le van a dar la nacionalidad, lo naturalizaron norteamericano y después lo hicieron diplomático y era parte de las comisiones de derechos humanos que tenía Estados Unidos en la ONU para atacar a Cuba. Okay. Siempre decía, es que me dejaron inválido y todo esto, y que bueno, por tiempo después de esto, por eso va a escribir Régis Debray, bueno, el poeta no era poeta, el inválido no era inválido, dice, y el cubano es norteamericano, ¿no? Entonces, siempre hay que tomar con pinzas porque hay casos, digamos, sí puede haber casos delicados, pero hay que tomar en cuenta también, no como justificante, pero sí es una explicación que Cuba es una nación asediada, una nación prácticamente sujeta a un sitio, y eso puede explicar algunas conductas que desde otro punto de vista pueden ser problemáticas, ¿no? Hablando de libertad de prensa, se publicó en Grama una entrevista que se hizo a Jonas Malerio Savimbi, el jefe de la UNITA, de esta organización contrarrevolucionaria que peleó en la guerra de Angola junto a los sudafricanos contra los cubanos, se publicó en Grama íntegra. Yo nunca supe que se publicara una entrevista a Osama Bin Laden en New York Times o en Washington Post, aunque son particulares estos medios, pero hay más censura en Estados Unidos muchas veces que la que llega a haber en Cuba, ¿no? Entonces hay que irnos con pies de plomo cuando tratemos este tema. Sí, el caso cubano es atípico siempre por esto que nos comentas, ¿no? Sí. Que no se puede hacer una comparación tajante con cualquier otro país en condiciones normales con un bloqueo económico, ¿no? Pero cuando hablamos de esos temas en particular de libertad de expresión, libertad de prensa y demás, o sea, la sugerencia aquí es que siempre hay que ir a las tripas del asunto porque no sabemos de qué realmente se trata el tema y si estamos hablando realmente de una violación de derechos humanos o si estamos hablando de censura y demás, ¿no? Pero que libertad de prensa no es sinónimo de pluralidad de medios, ¿eh? O sea, puede haber pluralidad de medios y que todos te digan lo mismo, ¿eh? Y que todos estén acotados también desde el poder, ¿no? O sea, A, B y C, como diría Laimi, son indiscernibles, ¿no? Hay identidad de indiscernibles, o como también la idea de Aristóteles, indiscernibilidad de idénticos, ¿no? O sea, que no los distingo, ¿eh? O sea, a pesar de que haya pluralidad de medios. Y puede ser que sea un solo medio y con distintas voces, que hay que ver también lo que proponen distintas voces, porque también, como dijo Fidel, que decirlo, dice, no vamos a dar todas las armas al enemigo para que vengan y nos digan lo que vamos a hacer, ¿no? Claro, sí. Y te digo, porque así como hay muchas personas como Armando Valladares, hay gente realmente que sí atenta contra la seguridad del Estado, que tiene posiciones muy, muy violentas de acabar con la Revolución Cubana, de proscribir al Partido Comunista, cosa que ni siquiera hizo Batista hasta después del asalto al cuartel Moncada, y que dicen que se acaben las cuestiones de los derechos sociales, etcétera, cosa que ni Batista hizo, por lo menos en cuestiones legislativas, nunca lo hizo, y en su primer periodo de la Constitución de sus 40, ahí estaban garantizadas. O sea, pues son más retrógrados que Batista, y que incluso que la Constitución impuesta por Estados Unidos, la Constitución de 1901. Entonces, algunos que dicen, es que no tenemos libertad de expresión, bueno, pues es que la libertad de expresión es para que nos aniquilemos, ¿no? O sea, inviten al gobierno cubano que se suicide alegremente, ¿no? Y bueno, pues creo que esas son cuestiones que claro, difícilmente las vamos a ver, ¿no? O sea, difícilmente alguien va a decir, sí, adelante, o sea, invítame que me haga el harakiri, ¿cómo quieres? ¿Aquí o me meto un puchazo más para acá y tú me terminas de dar la tajada en la cabeza, ¿no? O sea, es más complicado aquí el asunto, ¿no? Lo que pida, ¿no? Sí, sí. Pues bien, para ir cerrando,
ya este capítulo, pues algo que se nos escape de los últimos acontecimientos. Me acuerdo que hubo unos lancheros, ¿no? Que salieron apenas de Miami y llevan metralletas, publicaron videos en redes sociales y demás, y se les hizo frente, ¿no? El gobierno cubano los eliminó y también eso desató en medios de comunicación Y una ya era, condena, fíjate, ¿no? algo muy interesante, después de que se había aceptado que iba a haber conversaciones con Estados Unidos, pero se le hizo fácil al gobierno norteamericano tratar de hacer esta incursión o de permitir esta incursión, porque a veces es omiso, ¿no? Muchas veces el gobierno norteamericano dice, no somos nosotros, no, pero como vimos con el caso de Hermanos al Rescate, sí permites que utilicen tu territorio como plataforma para agredir a Cuba. Este caso yo creo que también podemos verlo en su momento bajo los ataques piratas porque da para mucho. O sea, Sí. Siempre Cuba es un tema muy amplio y fíjate, de los más desconocidos. Sí. Pues muchas gracias, Armando, y nos vemos en el siguiente capítulo para que nos sigas contando más de estos temas interesantísimos Encantado, gracias. de Cuba. Un abrazo a todos. Gracias.